Bueno, Matías, contame un poco de vos, cómo empezaste en el mundo del tatuaje, qué fue lo que más te atrapó. Bueno, ya llevaba casi 8 años trabajando en una empresa de informática. Ya estaba como bastante aburrido y creo que ya había llegado a mi techo. Y bueno, quise hacer como un cambio e inclinarme más por el arte. Y ahí fue que arranqué con el tema del tatu. ¿Quieres que te diga algo más? No, claro que no. O sea que antes de tatuar, ¿qué hacías en la empresa de informática? Me dedicaba a todo el servicio técnico de impresoras, computadoras, hacíamos la venta de insumos, todo. ¿Tenías tu propia empresa? Ahí va, sí. Tenía un socio y laburamos en conjunto. Después de ahí fue que me dediqué más al tema del arte y fue como que lo fui llevando a cabo en simultáneo. Porque tenía la empresa de informática y había arrancado en tatu a aprender. Y pero llegó un punto que no te dio más el tiempo, ¿cómo hiciste? No me dio más el tiempo. A los 3 meses ya quería como empezar a aprender mucho más de lo que era el tatuaje, dedicarle más tiempo, más horas, y tuve que dejar la informática para poder dedicarme al tatu. Bien. O sea, fue como un periodo bastante corto de transición de una cosa que hacías antes a poder llegar a donde estás ahora. Sí, no sé si tan corto porque creo que hasta el día de hoy sigo aprendiendo lo que es el ámbito del tatu, el cómo pinchar, el cómo poder llevar a cabo un montón de tatuajes, pero estuve entre 3 meses más o menos, que fue lo que me costó el poder decir, bueno, me compro un kit para arrancar a tatuar, pruebo, me pincho yo, un amigo me prestaba su piel, entonces como que era todo un proceso muy nuevo que, Claro. que llevarlo a cabo las dos cosas no podía. Entonces fue como que quise bajar mis ingresos, dejar la informática y dedicarme completamente a la tatu. Claro, o sea, fue como la transición para el paso hasta donde vos querías llegar hasta ahora. Sí, creo que hice como 2 etapas. Creo que los primeros 3 años fue como que siempre andaba en una nube tatuando. Claro. Y como que al tercer, cuarto año fue que caí. Y ahí fue como que ya había arrancado con The Social Tattoo Studio, pero fue como que al tercer, cuarto año fue que lo vi como más como un local. Estás por acá, dijiste. Marca, claro. Literal. ¿Y por qué The Social? The Social más por... Cuando arranqué a tatuar, tenía un Instagram que era Jagger Tattoo, que tenía el nombre de mi perro, mezclado con el tatu, y veía que no iba de la mano. Claro. En ese tiempo, cuando había arrancado, iba a clases de dibujo, y cuando iba a clase de dibujo, el profe me decía, en el Instagram tenés un Jagger Tattoo, como que no combina mucho. Eso me craneó mucho la cabeza, llegué a casa y dije, me parece que no es por ese lado, el The Social apareció por The Social Distortion, que es una banda de rock, y fue como dije, bueno, va más por esa parte de Social, y con el tiempo lo fui más incorporando más por la sociabilidad hacia el tatuaje y hacia los clientes, amigos, conocidos. Cultura. Literal. O sea, el social lo definiríamos además del branding como el hecho de que engloba esa cultura del mundo artístico que querés. Sí, literal. Sí, porque fue como cuando arranqué con pila de gurises en el estudio y siempre me aparecía un tatuador diferente. Alguien de Cuba, alguien de Brasil, entonces era como que siempre era sociable la parte en la que entraba mucha gente para querer tatuar en el estudio. No solo me pasó en un estudio solo, sino que ya tuve como 3 estudios y en los 3 estudios siempre pude tener la posibilidad de estar rodeado de colegas. Entonces fue como que siempre hay una sociedad de colegas en todos lados, hasta el día de hoy que comparto con 4 tatuadores. ¿Me puedo tomar una chelita? Sí, obvio. Esto fluye solo. Fluye solo, literal. Sí, claro. Porque no leí ninguna de las preguntas. Hablando un poquito, ya que definimos como el hecho de tu branding, digamos, y de lo social, hablemos un poquito más del tatuaje en sí. ¿Qué estilo te define más? ¿Cómo llegaste a ese estilo? ¿Cuál es tu preferencia a la hora de elegir una referencia? O sea, ¿cómo se formó ese Matías que se muestra en el tatuaje en sí, que plasma eso? Creo que arranqué, como arranca todo tatuador, siempre tirando líneas, llevando a cabo por ciertos consejos de colegas que ya tienen años de experiencia. Para mí es mucha práctica y hasta el día de hoy es como que seguís aprendiendo un montón de cosas. El cómo tirar una línea, el cómo sombrear, el cómo meter un color. Me parece que yo tuve la suerte, capaz que en base a poder armar un local enseguida y tatuar los primeros 3 meses en casa. Entonces a los 3 meses ya tenía un local para poder tatuar, siempre rodeado de colegas, entonces era como que siempre absorbía cómo tiraba la línea una persona, cómo otro bro tiraba la sombra, cómo, no sé, metían el color.
Entonces fue como que fui haciendo una transición de que, bueno, iba probando todos los estilos. Claro. De hacer un lettering. Te ibas influenciando mismo de esa sociedad que estaba formando. Ahí va, claro. Esa Y comunidad. era como que absorbía ciertas cosas y me gustaba siempre aprender de mis colegas. Era como que siempre lo quería. O trataba de que me dieran una clase o que me ayudaran en algo, y si no, nada, me quedaba atrás observando a ver cómo ponían cierto color o cómo hacían ciertas sombras. Eso fue lo que me fue transformando con el tiempo, y capaz que al tercer, cuarto año ya me quería dedicar al realismo y estaba pleno en el Black and Gray. Hoy en día ya cambié y es como que me gusta, pero me aficiona un poco más el realismo color. O sea que si tuvieras que definir un estilo, me gusta el realismo color. realismo color. Sí, literal. Creo que igual con lo que manejo mi agenda, siempre estoy saturado con todos los estilos, no tengo problema. Desde un Fairline, un Blackboard, realismo color, Black and Gray. Trato de ir pasando por ciertos pasos que creo que le debe pasar a todo tatuador, que también enfocarse solo en un estilo. En estilo va a llegar limita. un momento que limita. No te va a dejar capaz que expresar cierta arte y capaz que te llegue a gustar capaz que una buena frase, como un buen retrato o algo significativo. Como que está bueno, creo que el hecho ese de poder absorber y expandir, y como que va de la mano también por el lado de la sociedad esa o de la comunidad esa que está formando con el branding tuyo. Sí, tal cual. Sí. Creo que el tatu es todo absorber conocimiento. Creo que no, sí, porque no hay una escuela de tatuadores, no hay una facultad donde vos digas, bueno, puedo aprender cierto arte de cierta cosa y solo me dedico a eso. No, vas a absorber cada cosa de un cliente, de un colega, de un viaje, de lo que sea. Y ahora que dijiste eso de que no hay escuela de tatuador, hablemos un poquito de eso que anda por la vuelta. ¿Qué opinás de los cursos de tatuaje? No me parece mal. Yo cuando recién arranqué a tatuar, miraba videos en YouTube y a veces preguntabas a un colega, porque a veces el ambiente es muy cerrado, y podés llegar a tener esa parte de que, bueno, te pueden tirar buenos consejos, como capaz que no tienen ni ganas de enseñarte. Claro. En un tiempo me dediqué a dar cursos de tatuaje, estuve como 3 meses haciéndolo. ¿Cómo fue la experiencia? Me gustó, creo que no tenía el tiempo todavía dedicado para eso. Claro. Estaba en una transición de que, bueno, estaba haciendo mucho realismo color, me dedicaba mucho tiempo, dar las paletas de colores, poder pintar en óleo, agarrarle la mano a muchas cosas. En ese momento también fui padre, entonces fue como que, bueno, fue una gran transformación en el cual no me dio todo el tiempo para todo. Entonces preferí, bueno, ya que no lo voy a seguir haciendo, cortarlo. Claro. Hablando un poquito de tu estilo, de cómo te definís, a dónde querés llegar, etcétera. Sabemos que el realismo a color es un estilo que como que lleva mucha paciencia, mucho detalle, mucho esfuerzo. ¿Qué es lo más desafiante de ese proceso creativo para poder llegar a la pieza final que vos querés? Muchas horas de trabajo, pila. Creo que el realismo a color es uno de los estilos que lleva muchas horas. Muchas horas, muchas sesiones, mucho estudio también. Creo que cuando arranqué con el realismo a color no sabía combinar un color con el otro. Entonces fue como que me tuve que ir informando de ciertas paletas de colores, ciertos ciclos cromáticos. Empecé a pintar en óleo, que fue una de las cosas que dije, bueno, voy a probar. Me apasionó y hoy en día pinto pila en óleo, retratos, paisajes, lo que sea. Y eso es lo que me ayuda hoy en día a reconocer pila de colores cuando llevo la piel. Creo que la parte más que me basa en el realismo a color es la paciencia. La paciencia, las sesiones que te puede llegar a llevar, muchas cosas. Y el tema de la pigmentación con la piel y el color, ¿qué onda con eso? Porque nadie lo habla y creo que es algo que todos los que estamos, no sé si ajenos, porque bueno, yo hablo con ustedes un poco más metida, pero el hecho de que no saber en sí cómo pigmenta cierto color en cierto lugar no es lo mismo que un diseño gráfico, por ejemplo, no es lo mismo que dibujar, no es lo mismo que pintar a lápiz, no es lo mismo que pintar en óleo. ¿Qué onda con eso? Yo creo que el realismo color todavía le falta una expansión zarpada en Uruguay. Creo que es uno de los estilos donde el cliente no lo busca tanto. Buscan más capaz que un retrato en Black and Gray que en realismo color. Es como que ciertos tonos de pigmentos no van a ir sobre tonos de piel. Claro. Yo creo que casi siempre lo explico de la misma manera. No es lo mismo capaz que poner un rojo en un papel blanco que poner un rojo en un sobre amarillo. Tal cual. La tonalidad, el contraste va a quedar diferente. Entonces como que, bueno, ya ahí jugamos con cierta tonalidad de piel que en Uruguay a veces no podés llegar a tener. Cuando viajé en Europa, polacos, alemanes son re blancos. Entonces podés llegar a tener otra definición en el realismo color en otros lugares del mundo que acá no lo vas a tener. Claro. O sea, influye mucho la pigmentación de la piel, digamos,
a nivel ya cultural, dependiendo de dónde vos vayas a poner el tatú ese. Tal cual. Literal. O sea, como que te limita un poco, de Sí. cierta forma. Imagínate que vivimos en un país donde tenemos playa, entonces ya arrancamos. Ya eso, Enero, febrero, claro. marzo, se bronceó todo el mundo. Entonces, llevar un realismo a color va a ser muy complicado. Claro. Sí, sí o sí tiene que ser en invierno, digamos, donde no hay exposición, no hay exposición al sol, no hay como esa limitación del cambio en la piel en sí. Creo que lo llevas más por un tema de pensamiento de la persona, decir, bueno, me lo hago en enero, pero no voy a hacer playa. Claro, Y me lo puedo cuidar. claro, Digo, yo soy re blanco, tengo realismo a color, y enero, febrero y marzo no voy a la playa, no me gusta. Prefiero más una montaña que la playa. Entonces, creo que sería una persona en la cual me puedo abrir a hacer un realismo a color en verano, porque no voy a exponer mi tatuaje al sol. claro. Solo el día a día nada más, cuando voy al estudio, cuando ando en la calle. Hablemos un poquito a nivel cultural del tatuaje. Sabemos que Uruguay está bastante avanzado porque si no, no habrían estudios de tatú, pero todavía hay cierto tabú respecto a eso. ¿Cuál es el prejuicio que sentís que es más grande hoy en día en nuestro país a la hora de tener tatuajes? Por ejemplo, un blackout. Yo creo que bastante. Ya se ha moderado bastante en Uruguay el tema de verte tatuado. A mí me pasaba, tipo, años atrás, capaz que, no sé, hoy en día tengo 37, capaz que con 20 años y estar todo tatuado, iba al supermercado y ya me miraban raro. Claro, Ibas a algún boliche o algún pub, no entrabas. Entonces creo que hoy en día está como más libre ese tipo de temas. Pero sí te va a seguir pasando, depende de qué estilo tengas de tatuaje. Porque creo que si una persona en un brazo tiene todo un fanline, todo con nombrecitos, mariposas, queda divino. Pero si una mujer tiene todo el brazo pintado negro, ya para la otra persona es como que le impacta un poco. claro. Ya se forma un poco más como, bueno, hay para- todavía cierta... hay como un ese, tabú. sí, Creo que igual en Uruguay creo que de los países que he recorrido creo que es el que estamos más livianos. Cuando estuve en Europa, sí, pensando que era un país de primer más mundo, liberal, ¿no? más liberal, no me pasó eso. Era como que, no sé, caminabas por Había más Valencia, prejuicio. había mucho más prejuicio, capaz que yendo a una farmacia o a algún lado que te miraran de otra manera, porque estabas todo rayado. En el caso te digo, capaz que en la parte mía que tengo la cara rayada, la Claro. cabeza, la mano, el cuello, capaz que una persona que solo tiene los brazos, capaz que no es tanto. Claro, pero ya más a nivel como más... Cuando más cobertura creo que más prejuicio hay. Tal cual. Sí. Tal cual. Bueno, hablemos un poquito más de lo que fue tus inicios. En tus primeros pasos en el mundo del tatuaje, ¿tuviste alguien que te guiara? ¿Tuviste algún curso capaz? ¿Hiciste algo como para poder empezar de cero? Cuando arranqué, no. En ese tiempo, ya hace 8 o 9 años que arranqué a tatuar, no, era mucho video en YouTube, que algún colega te pasara algún pique o algo. Sí, una de las referencias que tuvo siempre fue mi amigo Renzo, que hoy en día tiene su estudio, y fue como un pilar que siempre estuvo ahí. Sea en el conocimiento de preguntarle, che, bro, ¿cómo tiras una línea? ¿Cómo te manejas? Hasta poder llegar a tener el apoyo de que una máquina no me funcionaba y me traía una de él. Eran como un pilar que capaz que hoy en día, si no lo tenés, es más complicado. Más complicado. Literal. Como tener ese pilar es como que, bueno, podés llegar a avanzar. Claro, es como tener ese respaldo en caso de que algo falle, digamos. Y sí, ponele que cuando había arrancado, arranqué con máquinas de bobina y cuando tiré mis primeros tatuajes, tipo, la aguja hasta se enganchaba en la piel, digo, no. Claro, Y no lo entendía por qué me pasaba, entonces Claro. tenía que hablar con un colega, entonces era muy complicado el darte cuenta qué pasaba. claro. Claro, porque no hay como un manual, una guía que os diga, bueno, hasta acá llego, o preciso esta máquina si quiero tirar este tipo de línea, o si quiero colorar de esta forma, rellenar, Creo etcétera. que ahí fue cuando hizo un avance el tatu, literal, y para mí creo que la industria del tatu creció pila, no solo acá en Uruguay, sino a nivel mundial, y lo he comprobado fuera del mundo y acá en Uruguay, de que hoy en día podés comprar un curso por internet, podés mirar un curso de pintura, podés pagarte un curso, sea de tradi, de realismo a color, de black, que antes capaz que no tenías, o capaz que los videos que había en YouTube eran muy escasos, entonces no te terminaba sacando la duda. Claro. O sea, como que no había esa cantidad de sobreestimulación de redes como hay ahora, digamos, para poder llegar o acceder a esa información. Si no tenías referencia, no había avance. No había ningún avance, literal. Era como ir llevándolo. Y bueno, ir sacando dudas. Claro. Sacabas apuntes, bueno, no sé. Hablemos un poquito de ese punto.
El tema amigos, el tema de tus inicios. ¿Tuviste gente que se prestara para hacer primeras líneas? Sí, claro, sí. ¿Sí? Siempre tuve clásicos amigos. Y que se la jugaban todas. Que yo estaba en casa y decía, che, hoy quiero hacer una cara. Llamaba a un amigo y le pasé una cara toda torcida, literal. La mandíbula para allá y el ojo para allá. Siempre, literal, tuve ese apoyo de que amigos siempre me prestaban la piel. Creo que fue una de las cosas que fui creciendo pila. No solo al principio, sino hoy en día. Seguís teniendo personas que precisás para practicar. Creo que a cualquier tatuador le pasa que a veces querés hacer una pieza que te gusta, que te llama pila la atención, y no solo la querés plasmar en un color, en un cuadro, sino que, bueno, llamás a un amigo, o hasta hoy en día hasta un cliente de confianza, decirle, che, mira, quiero hacer esta pieza, ¿te gusta? Bueno, dale, más, venite para el estudio y te la regalo, no pasa nada, arreglamos el precio, lo que sea. Hablando un poquito de los temas que te inspiran, del poder generar cosas nuevas, ¿de dónde sale esa motivación o esa inspiración diaria para poder crear? ¿De dónde sale toda esa creatividad? Yo creo que de todos lados. El llegar al estudio, tener buenos colegas con el cual charlar, con el cual hablar de un tatu, de un color, de cómo aplicó ciertas cosas, el que viajó y vio una imagen y le encantó, el estar en casa mirando una serie y ver tremendo rostro y decir, qué más, esa luz que entra con el contraste en la claridad, digo. Hay un montón de cosas que me llaman la atención, pila. Me inspiran pila. Creo que hoy en día es como que vas transcurriendo y vas transformando desde el inicio que arrancaste. Creo que tendrías capaz que otra inspiración, que era capaz que meter una buena línea, meter un buen sombreado. Hoy en día capaz que lo llevo más por la parte artística. El qué hacer, claro, más que el cómo. Ahí va, eso mismo. El decir, bueno, puedo plasmar una espalda y que tenga un sentimiento, algo que me llame la atención y que me guste pila, digo. La creatividad, digamos, o el contenido con enfoque. Sí, creo que la creatividad y la motivación se van transformando con los años. En cierto transcurso, tipo, te lo puedo llegar a decir, no es la misma motivación o la misma inspiración que tengo cuando viajo a Europa, cuando vuelvo, o capaz que hoy en día que soy padre tengo como otras emociones, capaz que plasmo otro tipo de cosas. Entonces, claro, como diferentes sentimientos que lo vas a tener en el arte. Hablando un poquito más del tema de inspiración, ¿qué artistas nacionales o internacionales tenés como referencia hoy en día? O como inspiración. Internacionales me gusta mucho Dimitri Zamoín. Creo que a varios tatuadores le gusta. Por un tema de realismo color. Maneja una gran paleta de color. Que es como que ves el trabajo de él y sabes de quién es. Claro. Sabes como de quién estás hablando. Entonces como que llama pila de atención. No sé, otro capaz que me llama pila de atención es Tampa Tattoo. En Brasil también, tipo, maneja un realismo de la puta madre. Tipo, no solo la paleta de color, sino la definición en la cual llega el tipo. Es como mirar una foto. Literal. ¿Y vos considerás que tus tatuajes hoy en día alguien los mira y dice, fueron hechos por vos? Creo que es, no sé, ahí es como... Es subjetivo. La calle y no aprender a todo. Claro. Es que no es chico igual para poder hacer eso. Es un ambiente chico en Uruguay, pero creo que a todos nos cuesta el poder... Cortamos. Vos. No hablo. ¿Quién estaba cantando? Bueno, corto. Bueno, volvemos, vamos de nuevo. Estamos hablando de que si tus tatuajes hoy en día alguien tipo los ve y dice, bueno, este tatuaje fue hecho por Matías Méndez. Y es complicado, yo creo que es complicado, habríamos que hacer una encuesta en la calle. Claro, pinzas. Creo que podés llegar a mirar ciertos estilos, pero creo que en Uruguay, no solo a mí, sino a muchos tatuadores. Capaz, ojo, no por la gente o el público normal, digamos, el público que está fuera de este mundo, pero el público que está dentro del mundo, ¿reconoce tus trabajos? Yo creo que sí. Yo reconozco pila los tatuajes de ciertos tatuadores, no solo por la paleta de color, por la cameré, sino por la sombra, por un montón de cosas. Podés llegar como que ya identifica. Sí, exactamente. Sí, lo podés diferenciar. Sí creo que en Uruguay cuesta pila el poder llegar a tener un estilo y tenerlo bien marcado. Esa parte creo que sí. Somos pocos en Uruguay, creo que hoy en día hay mucho tatuador, entonces el poder tener un estilo marcado es complicado. Ese chiflido vino de afuera. Ok. Blanco y negro. Bueno, hablemos un poquito más de tus tatuajes. ¿Cuál fue el tatuaje más especial?
Volvemos, bro. Hablando un poquito más de tus tatuajes, ¿cuál fue el tatuaje más especial que hiciste hasta ahora? Especial en lo sentimental, más emocional, digamos, y dijiste, yo quiero que esta persona se lleve esto que me pidió tal y cual vino a pedírmelo porque tiene ese valor, ese sentimiento de arte, de expresión, de creatividad que vos decís, lo necesito, ¿entendés? Necesito plasmar esto tal y cual esa persona me expresa esa emoción. No sé si es como felicidad, pero sí me pasó ponerle, llevaba creo 4 meses, había sido padre, y cierto cliente me pidió hacer un retrato de su bebé y había fallecido hace poco. Entonces fue como... ¿Te tocó? Sí, claro. Fue como, no solo me tocó como padre, sino como más sentimental en la parte artística, el decir, bueno, ¿cómo llego a plasmar esa mirada, ese rostro de que él se sienta contento y diga, es mi bebé? ¿Entendés? Entonces fue como algo muy salado, sí, salado. ¿Y el resultado? El resultado estuvo bueno, sí. Hablando un poquito de estilos, del enfoque de lo que está pasando hoy en Uruguay, ¿cuál es el estilo que más se está marcando y que más demanda tiene hoy en día? ¿Y por qué lo consideras así? Yo creo que para mí hay 2 estilos que están marcando mucha tendencia. El Black and Grey ya viene hace años marcando una tendencia de que el 80% del público que tenés es Black and Grey. Pero sí hay otro que viene marcando mucho, es el Fine Line. Sea nombres chiquitos, una mariposa, cosas delicadas, viene marcando mucha presencia en el video, literal. ¿Consideras que es algo que salió de acá o que se apropió de otra cultura? No, se apropió de otro lado. Yo creo que son muy pocos los estilos que pueden llegar a salir de acá. Yo creo que todos los colegas tatuadores absorbemos información de otros países, no solo sale de acá. Y cuando vos empezaste, por ejemplo, el Fine Line... No estaba. No estaba. No. Es como hoy en día el blackout. Es que yo creo que viene un poco más por la culturización en sí de la industria, digamos, de la industria general a nivel música, a nivel referencia de redes sociales, influencers, etcétera, que bueno, que cuando marca tendencia a algo... Es que no tenés otra porque hoy en día un cliente te pasa una foto de algún cantante porque tiene un tatuaje. Claro. Y tiene el mismo tatu que tiene el cantante porque lo buscó. Los pibes son mucho de buscar los tatuajes que tienen los jugadores de fútbol. Entonces terminás plasmando lo mismo que tenía otra persona porque ya se volvió una tendencia o se volvió una moda. Como pasó hace años anteriores con una estrellita, todo el mundo tiene estrellitas. Hoy en día, ponele, capaz que... Hablando un poquito de tendencias y de estrellitas, ¿cuál fue el tatuaje que decís estoy harto de hacerlo porque todo el mundo me lo pide? Bueno, los infinitos llegué a la época del infinito, fue como brutal, sí. ¿Resiliencia? También. Ahora ya bajó un poco. ¿Bajó? No, bien. Creo que la mayoría de la residencia hoy en día lo tapas con un blackout. Sí. Bien. Bueno, hablando un poquito más del tema de tendencia, del tema redes sociales, hablemos de marketing. ¿Qué te evita? Creo que años anteriores, tatuando podías abrir un local y creo que laburabas solo con la clientela que pasaba afuera. Claro, más el boca en boca, digamos. La referencia era lo mejor. Hoy en día, si no manejabas un buen Instagram, un buen TikTok, no pasa. Generar un contenido no vas a vender. Por más que vos lo quieras cerrar y decir, bueno, el tatuador vieja escuela no apoya eso, pero el mundo viene cambiando y te tenés que adaptar a eso. Es como que el cliente necesita más información, quiere ver más el estudio, te quiere ver más tatuando, te quiere ver más dibujando. Entonces, de la única manera que hoy en día lo puedes mostrar es en redes sociales. Sí, hoy en día capaz que se puede viralizar un montón de cosas, pero creo que la mayoría de las cosas vienen cambiando salado. Y está toda la tendencia en redes sociales. Yo lo veo en mi estudio y sí o sí necesitamos una persona de marketing para que se encargue de eso, porque a veces a mí o mis colegas no nos da el tiempo como para decir tatuamos, diseñamos, pintamos y encima hacemos contenido. Exacto. Claro, es imposible. O sea, sin Instagram no funciona. Y creo que podés vivir, yo casi siempre trato de tener la agenda saturada y podés vivir del boca en boca. Pero sí creo que necesitas un buen push ahí para poder mostrar de verdad el trabajo. Sí. Es que en realidad lo mismo con la fotografía. Antes, por ejemplo, habían fotolibros. Tal cual. Ahora ya es básicamente nula, o sea, no nula porque bueno, no vamos a desvalorizar, digamos, el hecho de la impresión física, porque obviamente es totalmente diferente, pero el hecho de
tener como ese soporte digital, creo que ya hizo que la desvalorización del físico ya no existiera. Sí, sí. Es que viene cambiando rotundamente. Viene cambiando en el sentido de que el tatuador capaz que antes dibujaba a lápiz, un libro, pintaba un cuadro y ya agarras un iPad y lo empezás a dibujar ahí. Lo diseñás ahí y es mucho más fácil. Y capaz que no solo más fácil, sino que también te ayuda a poder mostrar el diseño al cliente de otra manera. Antes pasaba que, bueno, hacías un boceto, un diseño a lápiz y era lo que iba a ver el cliente hasta que llegaba la hora de tatuar. Hoy en día podés, bueno, hacer un fotomontaje, un montón de cosas que te pueden llegar a ayudar como una herramienta para poder mostrar lo que vas a hacer. ¿Y qué opinás del hecho del contenido más allá del tatuaje que me están mostrando ciertos tatuadores? Depende, yo siempre avalo y no lo critico, pero depende qué estilo, ¿no? Creo que cada tatuador tiene su estilo y su manera de cómo venderse, sabiendo de lo que está haciendo, que es arte. Pero hay cosas, ponerle en mi estilo, que no haría. No me pondría a tirar pasito y bailando TikTok. No lo haría, la verdad. Preferiría más concentrarme en otro lado que en eso. O sea, no lo critico tampoco. Me parece que está bien porque es la manera en la cual puede llegar a vender su producto si lo ve como un producto y no lo ve como arte. Claro. Entonces, como llevarlo. O sea, lo llevaría a comercializarlo. Tal cual. No tanta expresión. Ahí va, eso mismo. Bien. Y hablando un poquito de ese tipo de contenido, digamos, más tendencia, más tiktokeable. No sé si preguntarte si estás de acuerdo o no, porque lo acabas de decir que sí, pero ¿qué opinás respecto a la valorización o no del arte cuando un tatuador muestra ese tipo de contenido? No sé si se entendió la pregunta, pero... Sí, no lo critico, literal. No lo criticas. No, es como que cada uno lo va a vender de diferente manera. Digo, hoy en día podés venderte vos como persona, puedo vender yo mi local como una marca, claro. Puede vender la otra persona como un TikToker y bueno, y capaz que va a seguir fomentando la parte de tatu. Yo vendo mucho mi marca como estudio de tatuaje y sigo vendiendo tatuajes. Entonces como que... Depende del enfoque que vos quieras darle, digamos. Sí. Ok, bien. Bueno, hablemos un poquito más del tema comunidad, el tema de sociabilizar, el tema de poder expandirte, poder expandir horizontes, poder intercambiar culturas, etc. ¿Qué opinás vos de las convenciones? ¿Qué opinás de eso de que tenga que ir un cliente y estar 12 horas capaz en una sesión para poder mostrar ese trabajo, esa pieza en esa convención? ¿Cómo he ido un par? Primero eso, ¿has participado? Sí, he ido un par. Han copado pila. Está bueno poder aprender de pila a colegas que están siempre en el ambiente del tatu y capaz que en el día a día no lo veo porque estoy en el estudio siempre encerrado tatuando o pintando algo, entonces capaz que tengo ese tiempo para compartir con colegas y creo que para mí o para varios colegas es como una fiesta, es como tener un cumpleaños pero entre varios colegas. Está bueno, por más que el ambiente capaz que yo lo veo de mi parte es muy cerrado, el poder salir de la puerta del estudio para afuera y poder charlar con un montón de colegas. ¿Muy cerrado en qué sentido? Que no todo el mundo te va a abrir las puertas como para charlar de tatu, de una técnica o de algo. O sea que decís que es como un poco más susceptible y juega un poco el tema de egos a la hora de poder intercambiar información o conocimientos. Sí, yo creo que somos unas viejas locas, la verdad. Lo veo así, no sé si lo veo conmigo o con los demás, pero sí lo veo como muy cerrado. Capaz que a veces porque el otro colega no tiene tiempo y capaz que uno quiere compartir no se puede, o capaz que ya porque es cerrado de una y... O sea, feedback cero. Ahí va, literal. Y ese feedback, ¿sentís que si se lo transmitís a un colega no es muy bien visto en el mundo del tatuaje? Yo creo que el mundo del tatuaje siempre va a ser criticado. Es que es arte. Sí, estamos hablando total y puramente de expresividad y subjetividad. Es como una combe en el cual vos podés calificar cómo es un buen pleno de color, cómo es una buena línea, cómo es buen algo, pero que todo lo hagamos diferente y esa es la base del arte. Lo que yo hago no lo hace el otro y lo que hace el otro yo tampoco lo hago. Claro. Capaz que la otra persona está mucho más destacada que yo y está de más verlo, está de más apreciarlo, pero capaz que un tatuador que no tatúa muy zarpado también me copa lo que hace, o cómo deja una textura, o cómo deja una sombra, lo que sea. Ahí para mí es la parte que se basa, que todos hacemos algo diferente y no a todos nos va a gustar, como capaz que yo puedo ver un tatu y me puede gustar, capaz que a mi colega no le gusta. Tal cual. Hablando un poquito del feedback y el poder colaborar, el poder compartir con el otro, ¿qué opinás de los proyectos colectivos? Para mí están buenos.
creo que es algo que capaz que antes no se usaba mucho. Hoy en día es como re inspirador el poder decir, bueno, llamo a un colega y comparto cierta pieza y cierta piel, teniendo todo el respeto de su cliente, lo que sea, pero para mí está de más. Lo he compartido en el estudio, hace poco le tatuamos la cabeza a un colega, Rodrigo, y lo compartimos entre 3 colegas, y para mí estuvo de más. Tipo, no solo de compartir cómo arma la mesa, cómo tiene una sombra, sino el momento. Claro. Lo es más como por el lado de la experiencia. Sí. Bueno, Matías, para ir cerrando un poquito más, de acá a un par de años, ¿dónde te ves? Y capaz que en un campo con una vaca y mi hija, literal. No sé si creo capaz que pintando un par de cuadros también en ese campo, pero no sé, creo que me gustaría más expandir un poco más el tema del local de social. Creo que me falta todavía viajar bastante. Me gustaría competir en un par de combes a nivel internacional, es algo que me tengo como meta. Y más nada, creo no tengo tanto interés en cómo verme en un par de años, literal. Me gusta como como proyectarte, pero más capaz a corto o mediano plazo. Ahí va, literal. Porque profesionalmente es como que me gusta, mira lo que vivo hoy en día, tener mi estudio, estar con colegas rodeados. Y en lo personal es como te digo, creo que quiero disfrutar de mi hija en un par de años. Lo disfruto hoy en día, pero creo que capaz que me gustaría disfrutarlo de otra manera, en base capaz que mezclando mucho arte, disfrutarlo con ella, viajes, convenciones, un montón de cosas. Hablando un poquito de eso del corto mediano plazo, ¿sentís que el mundo del tatuaje tiene un poco eso del hecho de que no sabes qué va a pasar a futuro plazo? ¿O decís que es una profesión que de igual manera, por más de que no haya, digamos, un horario, una estructura, algo formal como una empresa, digamos, como que hay cierta seguridad por ese lado? Y yo creo que sí. Yo llevo casi entre 8 y 9 años y lo que he visto de tatu es siempre expandiendo. Para mí ya no es hoy en día. No hay vuelta atrás. Claro, es una industria. Ha crecido en el tema de insumos, ha crecido en el tema de arte, ha crecido en un montón de niveles. Pero no, cada vez yo lo veo más creciendo. Sí, está claro. Bueno, y capaz para cerrar con esta pregunta, más allá de la aguja, ¿qué es lo que te inspira? ¿O qué es lo que inspira a Matías, no al social? Como te decía hoy, creo que hay un montón de cosas que me llegan a inspirar cada vez que me levanto. Literal. No solo el poder decir, bueno, puedo pinchar a una persona y dejar una parte de mí en cada parte de piel de cada cliente, sino el día a día. En compartir con amigos, en escuchar música, en estar con mi hija, en pintar un cuadro. Creo que gran parte del día a día creo que va siendo una motivación. O sea, digamos que esa libertad que te da tu profesión es lo que más disfrutás o lo que más como literal, que te hace literal. Formar, construir eso. Ahí va, esa parte es la que te deja el tatu. No solo que vos podés trabajar por agenda, sino que te podés armar tus horarios y podés disfrutar, digo, como puedo disfrutar de tener una charla contigo, puedo disfrutar de un cliente cuando viene a tatuarse. Sí. Creo que nadie viene enojado a tatuarse, entonces como que vas conociendo gente nueva todos los días, por más que atienda 2, 3, 4 clientes por día, siempre son caritas nuevas. Tipo, es algo que cada uno, algo te va dejando, algo te va motivando. Tenés un rato libre, compartís una plaza con tu hija, tenés otra noche libre, compartís una chela con tus amigos. Es como diferente capaz que cuando era más pibe y laburaba por una empresa. Claro. Literal, es como que hoy en día me siento más libre y no solo que disfruto lo que hago, también me pagan por eso. Claro, imagínate. Claro. Hablando un poquito de inmortalizar eso, de poder dejar un pedacito de vos, como dijiste, en la piel de alguien, sabemos que un tatuaje es para siempre, pero... Una charla es para siempre. Una buena charla también.